Entonces a orar, vamos a pedirle al Señor por la palabra que hemos escuchado, para que podamos tener el entendimiento a través de la guía de su Santo Espíritu. Oremos. Amado Dios, Rey eterno, tú nos permites escuchar nuevamente tu palabra, sabiduría de lo alto. Permítenos, Señor, que podamos entender tu mensaje, atesorarlo, guardarlo con gran anhelo y así poderlo vivir, poderlo aplicar. Somos conscientes, Señor, que en nuestras propias fuerzas no podemos. Reconocemos, Dios eterno, nuestra debilidad. Por ello, sabemos que tú eres el único que puede extender misericordia sobre cada uno de nosotros, para que podamos vivir en amor y con gozo tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, en compartir el mensaje, hacerlo con temor y con reverencia. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos concede continuar con el capítulo 17 del libro de Hechos y avanzar. Hace 8 días el pastor Alex compartía el inicio de una iglesia allí en Tesalónica y todo lo que esto conlleva. Hoy vamos a ver lo que sucede en Berea. El título de este mensaje es El tesoro de las Escrituras. El tesoro de las Escrituras. Y antes de entrar en el texto, miremos lo siguiente. La palabra de Dios, la Biblia, es sin duda un libro que tiene unas características especiales que no tiene ningún otro libro en el mundo. Una vez más quiero repetirte esto. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que tiene unas características especiales que no tiene ningún otro libro en el mundo. Miremos algunas de esas características. 1, es el libro más vendido en el mundo. 2, se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5,000 millones de copias. Esto, sobre todo, se ha visto en las últimas décadas, por ejemplo, a partir de 1960 hasta este siglo XXI. Y esto lo convierte en el libro más distribuido en todo el mundo. De igual forma, se ha traducido a más de 704 lenguas y dialectos. El segundo libro, para información únicamente, más traducido, que le sigue de lejos frente a todo lo que hay en la Biblia, es El Principito. De igual forma, se estima que la Biblia ha llegado a más de 6,000 millones de personas, obviamente en esta época, a más de 6,000 millones de personas. Y de igual forma recordemos que fue el primer libro impreso en la historia cuando apareció la imprenta de Gutenberg. Miren todas estas características. ¿Por qué estamos hablando de la Biblia como un tesoro? Bueno, estamos presentando ello. Ahora, como es un libro muy especial, por supuesto que es el libro más atacado, con detractores también, por supuesto. Miremos algunos de los argumentos que exponen los detractores de las Sagradas Escrituras.
Muchos escépticos aseguran que la Biblia simplemente provee a los lectores modernos mitos y ficciones literarias del mundo antiguo. ¿Sí? Para ellos es mitos y ficciones que hicieron parte del mundo antiguo. Otros dicen que la Biblia ha sido manipulada y que lo encontrado a través de la arqueología no es cierto. Bueno, otros expresan que la Biblia es un libro machista y genocida. Algunos países han adoptado por prohibirla, como ustedes muy bien lo saben. Países de Medio Oriente y países comunistas hacen parte de esta prohibición en el mundo. Y otros interpretan textos sin las debidas reglas de hermenéutica, generando así falsas doctrinas. Sin embargo, una vez más, la Biblia es un tesoro maravilloso. Ahora, el punto para preguntar, para los que estamos acá, los que podrán observar esta transmisión, es cómo nosotros, los que nos llamamos cristianos, percibimos las Escrituras. Cómo nosotros, los que nos llamamos cristianos, percibimos las Escrituras. Ya hemos dado allí una introducción de las características de la Biblia, otros cómo rechazan las Escrituras, pero para nosotros, ¿cómo percibimos las Escrituras? La leemos, la escudriñamos, la deseamos, aprendemos de ella, vemos la necesidad de salvación que encontramos en ella, deseamos vivirla, deseamos ser como Cristo, la estamos viendo como un hermoso tesoro. Fíjate que son inquietudes válidas para los cristianos. Leerla, escudriñarla, desearla, aprender de ella, ver en ella la salvación, desear ser como Cristo, ver en ella un tesoro maravilloso. O podría pasar lo siguiente: es el adorno de la sala de la casa. O también se utiliza solamente para mirar algunos versículos y sacarlos fuera de contexto. O algunos pensarían solo en los momentos de dificultad, solo en los momentos de emergencia vamos a leerla. Bueno, este pasaje de Hechos 17, 10 al 15 nos recuerda que tenemos un maravilloso tesoro en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Miremos el texto. Vamos a ir a el versículo 10 de nuestro pasaje, Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué tenemos entonces? Miremos un breve resumen. Los misioneros encabezados por el apóstol Pablo estaban en Tesalónica, como lo vimos hace 8 días. Sin embargo, como en el relato que hemos venido desarrollando de Hechos, aparecen los judíos. ¿Con qué objetivo? Enjuiciar o también expulsar a los misioneros. Así lo hemos visto a través del desarrollo de este libro. Para esta oportunidad, estos judíos estaban argumentando varias cosas frente a los misioneros. Por ejemplo, que trastornaban al mundo con sus enseñanzas. También que estas enseñanzas eran contrarias al decreto del César. Y también decían que había otro rey, y en este caso Jesús, diferente al César.
Esto era lo que ellos argumentaban para generar discordia y que la multitud se levantara contra los misioneros. Una vez más, trastornan el mundo con sus enseñanzas. También enseñan cosas contrarias al César y dicen que hay otro rey, un tal Jesús. Por eso se levantan y dividen a las personas allí de la región. Todo con el objetivo de hacerlos callar, de enjuiciarlos o de expulsarlos de la ciudad. En medio de toda esa tensión que se presenta allí en Tesalónica, ¿qué ocurre? Los hermanos, la iglesia, deciden que estos misioneros vayan a Berea. Esto lo hacen de noche, es decir, de una forma sigilosa por el alboroto que se había formado en Tesalónica. Ahora, Berea no era una ciudad grande. Miremos alguna de sus características. Esta ciudad se encontraba ubicada al sureste de Macedonia. Era una de las provincias del Imperio Romano. La ciudad también fue la primera en la región en caer en manos del Imperio Romano, después de la batalla de Pydna en el año 168 a.C. La distancia entre Tesalónica y Berea era aproximadamente de unos 80 kilómetros. El texto nos indica que ellos, en este caso Pablo, Silas, los misioneros, llegaron allí a una sinagoga de los judíos. Ese también era su actuar. Generalmente ellos iban a los judíos primeramente. Así estaba establecido como Pablo estaba desarrollando su ministerio. Pero Berea es un gran ejemplo para las iglesias del Nuevo Testamento. Miren, 5 versículos para una iglesia y todo lo que hay que decir de esta iglesia. Un gran ejemplo por su actitud, por su decisión y su actuar frente a las Escrituras. Su actitud, su decisión y su actuar frente a las Escrituras. Vamos a mirar precisamente las características de los bereanos, que la vamos a encontrar en el versículo 11. Las características de los bereanos en el versículo 11. Dice la Escritura: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El texto nos permite mirar 3 características allí en el versículo 11 de los bereanos. Identifiquemos esas 3 características y desarrollemos esos puntos. La primera era que nobles, eran nobles. Es decir, una actitud honrosa, una actitud más estimable. Analicemos lo siguiente. Lucas, el escritor de Hechos, compara la actitud de los de Tesalónica frente a los de Berea, en lo que respecta a su atención a la palabra de Dios. Miremos esa comparación. Para ello tenemos que devolvernos a Hechos 17, 1 al 3. Hechos 17, 1 al 3. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí comienza. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Este pasaje nos está recordando que el apóstol Pablo fue persistente. Por ejemplo, nos dice que durante 3 días de reposo expuso las Escrituras. Vemos la persistencia, vemos la insistencia, vemos también la disposición que tenía el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para declarar las Escrituras. Y cuando nosotros vamos al versículo 11, vamos a encontrar allí a unos personajes mucho más dispuestos, mucho más atentos para recibir la palabra de Dios. Como lo menciona allí, por ejemplo, la Reina Valera, más nobles, es decir, actitud honrosa y actitud más estimable. Por eso es que Lucas hace esa comparación entre los de Tesalónica frente a los de Berea. Con esto no quiere decir que los de Tesalónica no atendieron la palabra, sino que hubo persistencia en Pablo, insistencia, a diferencia de los de Berea que estaban ya dispuestos. Ahí está la diferencia, una actitud más amable, una actitud más honrosa. Ahora, el siguiente pasaje nos puede ayudar, que es del Antiguo Testamento, para observar, para analizar cómo cuando se encuentra el libro de la ley, el impacto que genera dentro del reinado y dentro de la sociedad. Vamos a mirar el segundo libro de Reyes, el capítulo 22, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El contexto nos está hablando del reinado de Josías, rey de Judá. Y nos está diciendo que el sumo sacerdote descubrió el libro de la ley en el templo del Señor. ¿Qué había pasado? La palabra de Dios había permanecido oculta y olvidada, y por ende no había influencia de la palabra de Dios sobre el pueblo. Cuando no hay esa influencia, ¿qué sucede? El pueblo se desliza a los ídolos y sirve a los ídolos. Ahí está. Pero una vez fue descubierta la Escritura, Josías la leyó y renovó los votos de obediencia al pacto que Dios había hecho con ellos. Mire el impacto que generó el poder encontrar la ley de Dios dentro del pueblo. Segundo libro de Reyes, 23, 1 al 3. Segundo libro de Reyes, 23, 1 al 3. Dice la Escritura: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Es realmente interesante poder analizar cómo recibe el pueblo allí, Jerusalén, la palabra de Dios. Cómo el rey Josías convoca a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, por decirlo así. ¿Para qué? Desde el más pequeño. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra de Dios, para que pueda ser renovado el pacto que Dios había hecho con su pueblo anteriormente. Así que es realmente interesante lo que ocurre allí, ese deseo por ir a las Escrituras y hacer
lo que allí está plasmado. Pero para que ocurriera eso, cuando nosotros vamos al segundo libro de Reyes, 22:11, vamos a ver la actitud precisamente del rey. Apenas escuchó la palabra, ¿qué hizo el rey? En el versículo 11, 22:11, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Es que para que se pudiese avanzar, para que el rey convocara a la multitud, a los sacerdotes, como lo dice allí, a los profetas y a todo el pueblo, el rey entendió la necesidad que tiene el pueblo de Dios. Pero para poder entender la necesidad, entendió el pecado. Comprendió las transgresiones del pueblo ante Dios. Por eso, en señal de duelo, de tristeza, de dolor, rasgó sus vestidos. Y así vemos lo que leemos anteriormente de Segunda de Reyes 23. La reacción, el actuar. No solamente se quedó rasgando sus vestidos, sino que actuó, convocó y renovó una vez más ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Es un tesoro para nuestra vida o es un libro normal? ¿Qué pasa hoy en día? Por los afanes del día, no se dispone de tiempo para leerla. Y cuando se lee, no se ora en dependencia del Señor para recibir el alimento espiritual. Muchas veces tratamos la Biblia como un libro cualquiera, como una simple lectura, como un libro de enseñanzas morales o algo parecido. Pero olvidamos que la Escritura es inspirada por Dios y su utilidad es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Es por eso que afirmamos que la Escritura es un tesoro para el cristiano, porque en nuestras manos está la voz de Dios. Muy bien, sigamos avanzando. Recordemos que hablamos de 3 características. La primera, nobles. La segunda es que recibieron la palabra con solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Esta palabra solicitud hace referencia a que la recibieron con ánimo, con deseo y con buena voluntad. Con ánimo, con deseo y con buena voluntad. Estos bereanos estaban dispuestos a escuchar a Pablo y a los misioneros con atención para saber qué era lo que estaban diciendo. Ahora, la Biblia nos expresa cómo debe ser ese deseo en nosotros, cómo debemos estar atentos para escuchar la palabra. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Muchas veces, más bien, nos deseamos llenar de un alimento sin vitaminas, de un alimento que no va a ser bien espiritualmente para nuestra vida. Pero aquí Pedro está haciendo referencia a un muy buen ejemplo para que cada uno de nosotros lo podamos comprender. ¿Cuál es el ejemplo? Un niño
recién nacido. ¿Cómo se puede calmar un niño recién nacido? Solamente con la leche de la mamá. Él solamente quiere leche, él no quiere nada más. Así nosotros deberíamos ser, con el objetivo de crecer, de ser fortalecidos en Cristo. Así que ese es el deseo que tenían los bereanos. Un deseo realmente de armonizar todo lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías. Y si Pablo les decía, ese Mesías que se anunciaba en el Antiguo Testamento es Jesús, y ese Jesús es el Cristo, entonces ellos empezaban a verificar todo lo que decía el Antiguo Testamento de ese Mesías. Miremos efectivamente la tercera característica, y es escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. Ahí está la diferencia que teníamos anteriormente de la nobleza de los bereanos. Esta palabra escudriñando en el griego, anacrino, hace referencia a alguien que investiga, interroga, examina. Investiga, interroga, examina. ¿Qué estaban investigando los bereanos? En el Antiguo Testamento, que era la palabra que estaba circulando por ese tiempo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero con lo que tenían les era suficiente ¿para qué? Para investigar, para interrogar y aún examinar si lo que estaba mencionando Pablo era cierto, si esas profecías eran cumplidas en Jesús. Entonces, tenemos un grupo con disposición, con deseo de recibirla, pero ahora la escuchan para estudiarla más. La están examinando cada día para sacarle provecho y verificar que la exposición de Pablo estuviese sujeta al Antiguo Testamento, mostrando que las profecías mesiánicas, como lo decía anteriormente, se cumplen en Jesús, que es el Cristo prometido. Y es acá donde podemos traer el ejemplo del minero. El título de este mensaje es la Escritura como un tesoro, las Escrituras como un tesoro. Analiza el trabajo del minero. No es cualquier trabajo, es más, las funciones que nosotros desempeñamos no son tampoco cualquier trabajo, porque merecen una preparación, como todo. Miremos lo siguiente, el minero tiene que tener un traje especial. Por lo menos debe tener un casco, un ropaje, unos guantes, unos tapaoídos, por lo menos. Pero aparte de ello debe utilizar sus herramientas, la pica, la pala, por lo menos. Así que ese trabajo del minero que requiere un esfuerzo, pues por supuesto se va a ver recompensado con el tiempo. Porque ese minero, ¿qué va a encontrar? Pongamos el ejemplo del oro. Trabaja y trabaja para encontrar el oro. Cuando lo encuentra, ¿qué sucede en ese minero? Y ahora nosotros, cuando encontramos a Cristo, porque Él nos salió al encuentro, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apreciar, vamos a vivir para Él, vamos a tener la esperanza de ese tesoro, que es la eternidad. El minero tomó su oro, se siente contento, se siente feliz de que ahora lo tiene, pero nosotros vamos cavando, vamos mirando cómo ese Cristo es realidad en nuestra vida, cómo ese Cristo nos salió al encuentro para que nuestra vida sea transformada y ahora gozarnos en Él, para vivir
para Él. Y como lo decía anteriormente, caminar bajo la esperanza de la eternidad. Juan 5:39. Miremos este pasaje, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está una vez más, escudriñad las Escrituras. Una vez más recordamos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no estaba el Nuevo Testamento, no estaba. Solamente estaba el Antiguo Testamento, compuesto por la ley, los profetas, los salmos. Pero ellos no tenían el Nuevo Testamento. Así que nuestro Señor en el pasaje de Juan 5 les está diciendo, verifiquen las Escrituras, estudien las Escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Por eso decía, cuando nosotros la leemos, encontramos a Cristo, pero fue porque Él nos salió al encuentro para poder apreciar ese tesoro. Ahora, el Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo y apunta a Cristo. El Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo y apunta a Cristo. Esa es una verdad. Qué hermoso es poder entender estas verdades hoy en día. Y el Nuevo Testamento entonces revela y explica quién es Él. El Nuevo Testamento revela y explica quién es Él. Muchos no podían entender esta verdad, la cual estamos afirmando. Otros se quedaban solamente en la ley, pero otros, sus corazones eran abiertos por Dios para comprender estas verdades y gozarse en la salvación. ¿Sí? Unos no la entendían, otros solamente la ley. Pero aquellos en los cuales Dios abrió el corazón comprendían esto. ¿Y cuál era su reacción? Gozarse en la salvación. Así que ahí tenemos las tres características de estos bereanos. Nobles, reciben la palabra con toda solicitud y la escudriñan día a día. ¿Cuál es el resultado de esta exposición de la palabra? Miremos el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El resultado es una buena cosecha de creyentes, personas transformadas por la obra de Cristo, personas que ahora reflejan el carácter de Cristo, personas que impactan las tinieblas con la luz de Cristo. Ese es el resultado de aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, personas transformadas, personas que ahora reflejan a Cristo, personas que ahora impactan las tinieblas con la luz de Cristo. Cuando el Evangelio se expone como es, debemos estar en dependencia que Dios extienda misericordia sobre el pecador, anhelando que Dios extienda esa misericordia, ya que es Dios, solamente Dios, quien abre los corazones para que la persona ponga atención. Solamente Dios, y entienda el mensaje de salvación. Podríamos utilizar estrategias humanas en este lugar. ¿Para qué? Para tenerlos lo mayor concentrado posibles. Podríamos utilizar todo eso para que los jóvenes se sientan a gusto en este lugar y entretenerlos. Pero ¿de qué sirve eso si Dios no actúa? Si Dios no extiende misericordia. Tendremos a personas que se entretienen, pero que están con un pie en el infierno.
Qué triste y doloroso es eso. Por eso debemos exponer las Escrituras en dependencia de Dios, esperando que Él extienda misericordia sobre ese pecador, para que ese pecador ponga la atención debida en el mensaje de reconciliación, en las buenas noticias, en el mensaje de salvación, donde la Escritura enseña que el hombre, por su corazón malo, por su corazón perverso, está en enemistad con Dios y su fin será el infierno. Y que solo Cristo puede cambiar esa realidad. Un pecador que entiende ello, reconoce entonces su maldad, ve su maldad realmente y ve a Cristo como su único y suficiente Salvador. No tiene más esperanza sino Cristo. Y ahora, en esa vida transformada, empezarán a correr ríos de agua viva. Y comprenderá con claridad las palabras del Señor Jesucristo. El que viene a Él no tendrá jamás hambre, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Miremos ahora el desenlace, versículos 13 al 15 de esta historia en Berea. El desenlace de esta historia en Berea, versículos 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Cuál es el desenlace? Bueno, es una continuidad de lo que ocurre en la iglesia del primer siglo. Unos creen, otros rechazan. Aquellos que rechazan generan división. Eso es lo que estamos viendo en la iglesia primitiva. Y eso es lo que vemos hoy en día también. Unos creen para la gloria de Dios, otros rechazan el mensaje, generan división, falsas enseñanzas, no están de acuerdo, murmuración y toda clase de pecado que pudiéramos nombrar a través de las Escrituras. Así que esos judíos de Tesalónica, recordemos, Pablo viene de Tesalónica junto con los misioneros. ¿Qué pasa? Es que donde está el Evangelio es un faro de gracia. Pero entonces se enteran que estos personajes habían llegado a Berea. ¿Y qué hacen? Lo mismo, alborotar las multitudes. Y una vez más los hermanos, la unidad, ¿qué hace? Mandan a Pablo hacia el mar. En este caso, va a seguir su tarea rumbo a Atenas. Y Silas y Timoteo, nos dice el texto, que por el momento se quedan, pero con el deseo de que pronto vayan a acompañar en su travesía a Pablo. ¿Qué concluimos a manera de recuento esto que hemos mencionado? Que solo Dios puede dar el hambre de la palabra. Solo Dios puede dar el hambre de la palabra. Tú puedes estar aquí escuchando este mensaje y decir, sí, oh, qué bueno que estoy recibiendo esto. Yo quiero a partir de ahora tener hambre y deseo de la palabra. Pero quiero decirte que si lo haces en tus propias fuerzas, no vas a poder. Rápidamente te vas a cansar y vas a claudicar. Aférrate a Dios, al único que lo puede hacer, y verás la gloria de Dios. 2, que aquellos que tienen hambre de la palabra la desean como los recién nacidos, pidiendo la leche materna. Que aquellos que tienen hambre de la palabra
la desean como esos recién nacidos que piden su leche materna. Y 3, que día a día aquellos que tienen hambre de la palabra la escudriñan. ¿Con qué fin? Para beneficio de su alma. Pero la escudriñan día a día. No es semana a semana, o domingo a domingo, o mes a mes. No. La escudriñan para beneficio de su alma. Ahora, aplicativamente, ¿cómo debería ser nuestro escudriñar de forma práctica? Vamos a concentrarnos unos minutos adicionales. ¿Cómo debería ser nuestra forma práctica de escudriñar las Escrituras? Y quiero compartir 4 puntos de esa forma práctica, de cómo los hijos de Dios deberían escudriñar las Escrituras. Lo primero, y a partir de allí podemos avanzar. De lo contrario, no. Lo primero es que esa persona debe haber nacido de nuevo. Es decir, que tiene el Espíritu Santo. De lo contrario, no. Esa persona escuchará. Esa persona entenderá que eso es bueno para su alma, que eso es bueno para su vida, pero en sus acciones no lo hará. O en sus acciones la tomará de otra forma. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo la puede tomar. Así que eso es lo primero. Lo primero es que una persona haya nacido de nuevo. Y para ampliar esto, debemos recordar que solamente Dios puede permitir el nacimiento de nuevo. Una vez más, la gloria es para Dios. Dios es el que permite que haya nacimientos de nuevo. Dios es el que permite que las personas puedan entender las Escrituras. Dios es el que permite que las personas sean transformadas. Dios es el que permite que las personas alumbren en las tinieblas, porque están alumbrando el carácter de Cristo. Dios, solamente el Señor. De lo contrario, cualquier esfuerzo queda en nada. Ahora, pasemos a eso práctico, como segundo punto. Y es que el cristiano debe ir a las Escrituras en humildad y confesando su pecado. El cristiano debe ir a las Escrituras en humildad y confesando su pecado. Vamos a mirar 2 pasajes bíblicos que nos hablan de este enunciado. El primero, Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Mira lo que dice. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Alguien podría preguntar, ¿yo por qué debo confesar mi pecado? Bueno, porque el cristiano lucha con el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo ahora va a ver el pecado y va a luchar contra él. Y en esa guerra, en esa situación, va a haber de todas maneras pecado. Así que voy a estudiar las Escrituras, voy a ir delante de la presencia de Dios en oración, confesando mi transgresión. Pero también en humildad. Santiago, capítulo 4, versículo 10. Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A veces podríamos ir a las Escrituras para buscar ganar una contienda teológica. A veces podríamos ir a las Escrituras con el fin de demostrar que nosotros sí sabemos. Cristianos, me estoy hablando también a mí mismo. Debemos ir en humildad. Si Dios te ha iluminado es por pura gracia. Si entiendes esto, si entiendes la doctrina de la gracia, es por pura gracia.
No porque tú seas inteligente, no porque tú tengas dinero, no porque tú hagas buenas obras. No, si la entiendes, fue que Dios derramó gracia en tu vida. Así que no hay jactancia, en humildad. No buscando contención, no buscando división, sino buscando darle gloria a Dios y que mi alma pueda crecer. Humildad. Pero ¿cuántas veces hemos ido a las Escrituras para defender posiciones teológicas únicamente? Humildad. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. 3. El cristiano debe forzarse en Cristo para hacer un estudio diligente de las Escrituras, es decir, no con ligereza, no con ligereza. Segunda Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15. Nos recuerda: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Claro, el cristiano se compromete, se esfuerza en Cristo a estudiar las Escrituras día a día. No lo hace de forma ligera. Es que aquí podríamos estar hablando que la Escritura es un tesoro. Y alguien dice, sí, estoy entendiendo algo de eso, algo comprendo. Y empieza al otro día a hacer un estudio. Pero empiezan los afanes. Empiezan las tribulaciones, empiezan las indecisiones. ¿Y en qué quedó todo eso? Solamente si Dios te ilumina, hoy mismo arrancarás. De lo contrario, todo seguirá igual. Todo seguirá igual. Pero aquel que ha arrancado con diligencia para presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque ha entendido el mensaje. Y el mensaje ha traspasado su corazón con el amor de Cristo. No con la obligación, sino con el amor de Cristo. Y eso cambia completamente el panorama. 4. El cristiano debe comprometerse a practicarla. El cristiano debe comprometerse a practicarla. Estamos mirando aquí algunas aplicaciones. Y esto no lo recuerda Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no es solo llenarte de conocimiento, es vivir la palabra de Dios. Así puede ser luz en las tinieblas. ¿Sí? Porque como decíamos anteriormente, a veces las personas solamente se llenan de conocimiento, pero olvidan practicarla, olvidan vivirla. Y esto en la Reforma sí que debe llamar la atención. ¿Por qué? La Reforma, ese movimiento que Dios permitió en el siglo XVI con antecedentes en los siglos anteriores, generó un impacto en Europa y llevó realmente a las personas a estudiar las Escrituras. Pero esa reforma lo llevó también a muchos de ellos a la piedad. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Hoy en día vemos a personas que apenas se están llenando de puro conocimiento y te pueden hablar de toda la historia de la iglesia, pero realmente no tienen piedad. Así que recibir solo conocimiento no alcanza, no alcanza. Hay que vivir la palabra de Dios. Una vez más la pregunta: ¿cómo estás recibiendo la palabra? ¿Como un tesoro o como un libro cualquiera? Y aquí vienen
algunas consideraciones finales acompañadas de preguntas para cada uno de nosotros. Una consideración es: Padre, enseña a tu hijo las Escrituras. Joven, ve la importancia de las Escrituras. Niño, que estás aquí escuchando, dile a tus papás que te enseñen las Escrituras. Es que esto es un tesoro. Hemos venido a escuchar los tesoros celestiales. Adultos, jóvenes, niños, a este lugar. Hemos venido a escuchar la sabiduría de Dios. Los tesoros que tiene Dios para nuestras vidas. Aún aquel que podría estar sin Cristo, Dios lo podría iluminar este día. Miremos ahora las preguntas. ¿Te preparas en oración para recibir la palabra? No solamente cuando tú la lees, sino para hoy, el día del Señor. Debemos prepararnos en oración porque debemos reconocer que en nuestras propias fuerzas estaríamos pensando en otras cosas. Entonces, a manera de pregunta, ¿te preparas en oración para recibir la palabra? En este día es un día donde todos nos reunimos, donde las iglesias locales se exaltan al día del Señor y se expone la palabra. Otra pregunta: ¿escudriñas entre semana el tema expuesto y te enriqueces con otros pasajes que estudias sobre el tema? ¿Qué está ocurriendo hoy en día por los afanes y la cantidad de información? ¿Qué ocurre hoy en día? Bueno, se expone la palabra. ¿Cuál ha sido el objetivo de exponer el día de la palabra? Niños, ténganlo presente. ¿Cuál ha sido el objetivo de escuchar la palabra? Bueno, ¿cómo la estoy recibiendo? O si la palabra para mí es un tesoro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberíamos, tanto los niños como los adultos, hacer en ello? Seguir explorando cómo la Biblia es un tesoro para mi vida durante la semana. Seguir explorando cómo la estoy recibiendo. Y puedo añadir un montón de versículos. Alguno desprevenidamente va a decir Salmo 19, versículo 7 en adelante. Oh, gloria a Dios. Otro desprevenidamente, voy a estudiar esta semana el Salmo 119, donde hay una parte donde dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Pero, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar por un lado y otro lado información y terminamos perdidos. ¿Tú crees que tu mente, mi mente, alcanza para todo eso? No somos Dios. Necesitamos seguir meditando esta semana cómo estoy recibiendo la palabra de Dios. La otra semana vendrá otro tema. Bueno, seguiremos la otra semana buscando sobre ese tema. Pero esta semana deberíamos enfocarnos en otros pasajes que nos ayuden a entender que la Biblia es un tesoro. Eso es lo que deberíamos hacer, estudiar más sobre el tema. Y no solamente estudiarlo, sino, por eso decía la pregunta, ¿cómo la estoy recibiendo? ¿Cómo la recibo? ¿De forma ligera? ¿Por qué muchas veces lo que recibes el domingo se te olvida tan rápidamente? ¿Por qué? Y la vida sigue como si nada. Pero aquí estamos cada 8 días. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, estamos viendo que Dios haga una obra de misericordia, que nos concentremos como una iglesia bíblica ahora a explorar esta semana esos tesoros de las Escrituras.
Pero unos, vuelvo y reitero, unos por aquí, otros por allá, si es que es tan amplio el tema de las Escrituras, unos escatología, otros justificación, otros el pecado, otros el Espíritu Santo, y a la final, ¿qué sabes? Muchas cosas, pero nada, porque nada aplicamos. Recuerda, solo Cristo puede traer ese anhelo, solo Él. Solo Él puede hacer una obra de gracia en tu vida. Pero eso no lo puedes hacer si tú no anhelas a Cristo. Si tú no ves la necesidad de Cristo, aun si tú no ves el pecado, porque para poder ver la necesidad de Cristo, yo tengo que luchar con el pecado todos los días. Muchos leen la Escritura y no cambian. Muchos leen la Escritura y cambian de forma externa, solamente de forma externa. Muchos leen las Escrituras y se vuelven más orgullosos. Muchos leen las Escrituras y lo único que quieren es debatir y debatir y debatir y ganar los debates. Muchos leen las Escrituras, pero es para llenarse de conocimiento. Pero hay otros que leen las Escrituras, que son impactados por ellas. Sus vidas son transformadas desde adentro hacia afuera y empiezan a tener un deseo genuino de llenarse de la palabra de Dios todos los días. Y esto lo hacen bajo el mandato del amor, para reflejar a Cristo en medio de un mundo caído, en medio de las tinieblas. ¿Con qué te está llenando? ¿Con qué te está llenando espiritualmente? ¿Con el mundo o con la palabra de Dios? ¿Cómo estás deseando este tesoro de las Escrituras? ¿Como a oro y a plata? Así lo dice la Escritura. ¿O no deseas la Escritura? ¿O no te interesa la Escritura? Todos los que estamos acá deberíamos concluir: Señor, ten misericordia para que podamos ser como los bereanos, ese ejemplo de iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.